Nos acompaña ahora Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Pedro, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, cada vez que lo convocamos. Desde su experiencia como expresidente del Consejo de Ministros, ¿cuál siente usted es el mayor capital que no reconoce el propio Francisco Sagasti? Dice que no es un capital personal, pero ¿cuál cree que son los activos y a su vez los pasivos que tiene quien será el nuevo presidente de la República y, por otro lado, dejará el Parlamento en manos de una vicepresidenta que mañana será la cabeza de la mesa directiva? Buenas noches y gracias. Buenas noches, Mávila. Creo que el principal activo es su experiencia. También la manera en que ha iniciado, el tono moderado, invocando al diálogo, ha dicho que va a escuchar. Y creo que en un contexto tan dramático como el que hemos atravesado, absolutamente inimaginable, en donde el Poder Ejecutivo ha estado descabezado, el Poder Legislativo también sin titular, y en un ambiente de anarquía constitucional y política, una persona con la experiencia de Francisco Sagasti da la oportunidad para que asuma este trabajo tan complicado de restablecer el orden constitucional en el país y, como él lo ha señalado, presidir elecciones libres, justas y democráticas. Creo que la tarea primordial de este gobierno en los meses que le queda será la de garantizar un proceso electoral limpio para que los peruanos mayoritariamente en las elecciones de abril del próximo año, mediante el voto, que es el sustento de la democracia, elijamos al siguiente presidente y al nuevo Parlamento. Esta experiencia también nos debe servir para rectificar, para que el ejercicio del voto se haga de una manera responsable, y ojalá también el actual Parlamento, teniendo en cuenta de la situación en la que nos ha colocado, que ciertamente la Constitución nunca previó este estado de descomposición, no se vuelva a repetir. Ojalá exista la posibilidad de una tregua que permita, ya que este periodo prácticamente ha sido de confrontación permanente entre los poderes del Estado, posibilite que podamos llegar el próximo año con tranquilidad a las elecciones. Otro de los objetivos inmediatos tiene que ser el de atender la emergencia sanitaria. Ya lo acaba de decir el inminente presidente hace un momento, y adoptar medidas económicas también urgentes. No hay que olvidar que esta crisis sanitaria ha afectado gravemente la economía del país a nivel nacional e internacional, y creo que, tal como ha sido la conducta parlamentaria del presidente, esperamos también que esa moderación que ha tenido la aplique ahora en el cargo más difícil y complejo del país, que es la presidencia de la República. Claro, hablábamos con el señor Sagasti acerca de este reconocimiento que han hecho de cara al público muchos parlamentarios que votaron por la vacancia y que hoy dicen no lo debimos hacer. ¿Cuál es la posición en la que queda el Parlamento? Usted habla de una tregua. ¿El Congreso hoy ha sentido la pegada, podríamos decirlo así? ¿Usted siente que es un momento en el que el Congreso ha tomado siquiera en algunos sectores conciencia de la crisis a la que nos condujo y que es el principal responsable de lo que hemos vivido en los últimos días? Yo creo que el cambio tiene que ser radical, y para que haya ocurrido todo esto hay que destacar la participación de los jóvenes del Perú. Esta movilización nacional, Mávila, pocas veces se ha visto en el país, y creo que es la demanda de todos los jóvenes que son el futuro de la nación, los que están exigiendo en este momento un cambio. Si el Parlamento no escucha esa solicitud, que lamentablemente ha sido reprimida de una manera irracional, tanto en la acción de las fuerzas policiales como de las respuestas políticas de parte del gobierno de facto que ya cayó, creo que ahora hay que abrir un espacio para un debate político respetuoso,
sobre todo el orden constitucional. De acuerdo. ¿Y hay algún tipo de sanción que recaería sobre quienes gobernaron en estos últimos días? Supongamos que el Tribunal Constitucional reconoce que hubo un exceso en la aplicación de la figura de la vacancia presidencial. Tenemos entendido, ha trascendido que el tribunal no repondría en su cargo, que no tiene esa atribución para reponer a Martín Vizcarra, por lo tanto los hechos están consumados, pero lo que sí va a hacer el Tribunal Constitucional es de alguna manera perfilar cómo se aplicará o cómo se interpretará de aquí en adelante la incapacidad moral como causal de vacancia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación en la que quedan legalmente el señor Manuel Merino, el señor Flores Arauz y los miembros de ese gabinete? ¿Responsabilidad política? Bueno, el día de hoy la fiscal de la Nación, por ejemplo, ha anunciado que va a iniciar una investigación tanto a Merino como a Flores Arauz por su participación en todo lo que ha significado la represión. Claro. Esta es una indagación que naturalmente va a involucrar a un grupo grande de personas, de funcionarios públicos, de policías, y cuando uno asume una responsabilidad, Mávila, tiene que dar cuenta de sus actos. Claro, le pregunto, Pedro, antes de perder el hilo, por ejemplo, el caso del procurador que estuvo aquí, el procurador, el doctor Soria, estuvo aquí en los estudios denunciando que la ministra de Justicia le estaba pidiendo que abandone su cargo, que presente su carta de renuncia, algo que el doctor Ugaz y otros especialistas consideraron era un atropello a la independencia de las procuradurías. ¿Cómo quedan esas situaciones, esos hechos que en su momento fueron tan criticados por la propia población y que hicieron que crezca la movilización ciudadana en las calles? A ver, vayamos por partes. Hay infracciones constitucionales que son notorias, fehacientes. También hay aspectos penales, administrativos, y esa será tarea seguramente también no solo de la Fiscalía y del Poder Judicial, sino del siguiente Congreso. Entonces, yo no quisiera adelantar juicios, pero aquellos que han actuado al margen de la ley violando el orden constitucional tendrán que responder por sus acciones. Eso es evidente, eso ocurre en a eso democracia. Me refería, es decir, no hay borrón y no cuenta hay nueva, no sin pasó justicia. nada. ¿Cómo? No, me refería a eso, no es que bueno, ya se arreglaron las cosas, entonces aquí no pasó nada y todos seguimos en paz. No, hay una responsabilidad y hay que rendir cuentas por las acciones emprendidas. Y usted nos dice que es el próximo Congreso, el que se elija en abril, el que tendrá que ver cuáles son esas responsabilidades y, bueno, decidirá cuáles son las sanciones, en ese caso políticas, a aplicar. Bueno, es que es improbable que el actual Congreso, en donde hay una mayoría que apoyó las acciones del gobierno en facto, vaya a iniciar investigaciones o procesos de acusación constitucional. Pero aquellos casos en donde, por ejemplo, la Fiscalía ya actúa, claro, la fiscal de la Nación no tiene ninguna limitación legal para actuar. Casos de funcionarios públicos de otros niveles, igualmente. Fundamentalmente me estoy refiriendo a los dignatarios que tienen la protección del antejuicio constitucional. De acuerdo, Pedro, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros y bueno, como le decíamos al señor Sagasti, ojalá que de verdad se consolide esa tregua, por lo menos en estos meses, para poder llegar a abril en un ambiente de mayor tranquilidad, sobre todo para los ciudadanos, para todos los peruanos en general. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano por participar del programa. Y eso es lo que deseamos la mayoría de los peruanos de bien, Mávila. Que el país pueda enfrentar esta emergencia nacional en un ambiente de respeto y de cumplimiento de las normas constitucionales. De acuerdo, le agradezco nuevamente. Buenas noches, Mávila. Gracias.